Y voy a compartir la pantalla de una vez porque aunque no hay tantas actividades, la actividad de hoy toma mucho tiempo explicarla. Y es muy importante. Entonces, voy a compartir la pantalla. Profe, si de casualidad está hablando, no se le No, escucha. yo no estoy hablando, estoy en silencio. ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon? Yo escuché perfectamente. Yo igual. Okay. Bien. Ok. Entonces, recordemos que entramos al segundo periodo. Hay dos maneras de entrar, por aquí o por aquí. En el segundo periodo estaríamos en la unidad 5 y vamos a comenzar el tema 3 de español, que es el texto como unidad de comunicación. Por eso, dentro de los objetivos que vamos a ver, esto es un tema que estaremos desarrollando desde esta semana. Se lo voy a mostrar, aunque quizás ahora ustedes no puedan percibir bien lo que yo les estoy diciendo. Pero este documento que está aquí, que tiene por nombre el texto como unidad de comunicación, ese tema incluye 4 semanas de clase, 4 unidades, o sea, unidad 5, 6, 7 y 8. ¿Qué implica esto, verdad? En la unidad 5 estaríamos viendo, como es el texto como unidad de comunicación, nos centraríamos en los textos narrativos, en la unidad 5. En la unidad 6 tenemos el mismo documento porque estamos en el mismo tema, pero aquí nos centraríamos en el texto descriptivo. Luego en la unidad 7 continuamos con el mismo documento, pero en este caso serían los textos expositivos. Y haríamos una pausa porque este periodo solamente tiene 3 unidades o 3 semanas y entraríamos inmediatamente al parcial. No terminaríamos con el tema 3, sino que lo pasaríamos al tercer periodo que comenzamos otra vez. Miren, le voy a mostrar otra vez. Mira, lo que estaremos trabajando durante 3 semanas es el texto como unidad de comunicación en el segundo periodo. Y pasamos al tercer periodo todavía. Y ahí es donde nosotros terminamos, mírenlo ahí de nuevo, en la unidad 8, el texto como unidad de comunicación, los textos argumentativos. Esa es la unidad o el tema más largo de la literatura de lengua española, que comienza desde el segundo periodo en la unidad 5 y termina al principio del tercer periodo en la unidad 8. Entonces les estoy anunciando esto porque vamos a ver durante mucho tiempo, vamos a ver el mismo documento, un poquitito del documento como hemos hecho hasta ahora. Como les decía, aunque no tenemos tantas actividades porque tenemos 2 actividades y un juego, sí tenemos demasiados recursos, porque las actividades a partir de ahora no son tan suaves como un selección múltiple. Sí tenemos, por ejemplo, esto es un selección múltiple, pero esta actividad
que tiene un valor más amplio, es una actividad donde hay que leer y escribir un documento. Ya no es solamente selección múltiple. Si vemos esa actividad, es una selección múltiple y un falso y verdadero. La voy a ver. Para estar, es una selección múltiple que vale 2 puntos. Tenemos, bueno, es un falso y verdadero. Todos son de falso y verdadero. Basado en una lectura de un texto que se hace. Pero luego viene una actividad que es un poquito más complicada en el sentido de que ustedes son los que tienen que escribir la actividad. Yo solamente pongo el mandato y ustedes escriben la actividad. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención y por eso comencé desde ya. Vale 3 puntos. No era por ahí. Esa actividad vale 3 puntos y ustedes son los que tienen que escribir la actividad. Yo nada más pongo el mandato. Aquí está el mandato. Y aquí ustedes tienen que responder. En ese espacio en blanco es donde se responden las preguntas que están en la instrucción. Pero vamos a verlo paso a paso para que ustedes sepan de qué se trata. Por eso yo no permití que ustedes solitos desde ayer comenzaran a llenar eso, porque iban a estar perdidos. Entonces vamos a ir desde el principio, como siempre, explicando el tema, viendo el paso a paso y que este video sea el que los guíe después cuando ustedes necesiten volver a repasar. Y hablando de eso, miren, quiero hacer énfasis. Solamente tengo 3 de ustedes asistiendo y los voy a comprobar. Todavía no me han llegado más personas, pero luego tengo la esperanza de que vean el video. Y algo extraordinario que ocurrió en los exámenes, estudiantes que les fue extraordinariamente bien. Cuando yo les escribía diciéndoles su calificación, me decían, profe, es que yo hasta este momento, antes de coger el examen, estaba viendo el video del repaso. O sea, los videos que yo pongo en la plataforma son su ayudante. Usted no se puede quedar sencillamente que usted asistió hoy y usted oyó la explicación y ya. Para eso yo pongo un video que lo va a ayudar a usted a hacer las actividades de manera correcta. Y tengo estudiantes que han hecho todas las actividades de manera correcta, aunque no les fue tan bien en el examen. Y yo sé que algunos ni siquiera miran los videos porque son tan inteligentes que ni siquiera miran los videos. Pero hay otros que aún siendo bastante inteligentes y habiéndoles ido muy bien en las actividades, se dedicaron a ver la explicación, porque por alguna razón se le explica y se le pone un video. Es la ayuda que ustedes tienen. Entonces nos vamos a ir al recurso de una vez. Como siempre lo descargamos. Fíjense, este documento tiene 16 páginas. Sin contar esta hoja de presentación serían 15 y no contamos la última que es de la bibliografía. Son 14, pero esas 14 páginas durante 4 semanas estaremos viéndola poco a poco. Lo primero que nos habla es de la introducción al tema, porque el tema es el texto como unidad de comunicación, o sea, tipos de texto según su tema o intención. Y dice aquí el texto como unidad de comunicación. ¿Qué vemos? Que, por ejemplo, si yo los mando a investigar cuántos tipos de textos hay,
ustedes van a encontrar que hay más de 50 tipos, pero no es posible en un cuatrimestre verlos todos. Por lo tanto, el equipo de lengua española decidió que íbamos a ver 4 tipos de textos principales. Esto es tipología textual. ¿Cuáles son esos? La narración, la descripción, la exposición y la argumentación. Y mírenlo aquí. Aquí hay uno más que es el dialogado, pero no lo vamos a ver como un texto aparte, sino que aparece dentro del texto narrativo. Y vamos a ver ese esquema de contenido de una vez para que veamos, ¿verdad? Esta semana me voy a centrar en el amarillo, que es el narrativo. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de texto? Decirnos qué ocurre en el texto, qué está sucediendo. Hay una historia que se cuenta, se relata un hecho, un suceso, y nos dice qué ocurre ahí. Ese relato puede ser real o imaginario. ¿Cuáles son algunos modelos donde se encuentra la narración? Están los cuentos, los textos de historias, por ejemplo, en los textos que son didácticos, que son aquellos que estudiamos en una asignatura, aparece en el texto de ciencias sociales, aparece la historia y son narraciones. Si queremos saber sobre el tema del descubrimiento de América, que no se llama así ya hace mucho tiempo, sino el encuentro entre culturas, entonces tenemos que leerlo en un texto de ciencias sociales, pero estará siendo narrado, no literariamente, estará siendo narrado científicamente, pero es una narración. También están las anécdotas, los chistes, las novelas, las leyendas. Aquí no se mencionaron todos, pero hay múltiples de tipos de textos que contienen la narración. ¿Cuál es su estructura? Tiene una estructura mucho más amplia que esta, pero la estructura general es la presentación, que también se le llama introducción, inicio o comienzo, el nudo, que también se le llama desarrollo o complicación o cuerpo, y el desenlace, que también se le llama final, se le llama solución, porque en el nudo hay un problema. Entonces ese es el esquema que vamos a ir viendo al principio cuando expliquemos ese documento. Esta semana la narración, en la próxima la descripción, luego la exposición y por último el texto argumentativo. Ya eso será, el texto argumentativo será en el periodo 3. Entonces vemos la narración. El documento, como siempre les digo, yo no se lo leo, sino que yo se lo explico. Ustedes tienen acceso al documento, pueden hacer con él lo que a ustedes les convenga, ya sea descargarlo, copiarlo en su computadora, descargarlo y hacer un cuestionario ustedes mismos en su cuaderno, estudiarlo, analizarlo. Yo lo que hago en este encuentro es que les muestro en sentido general el documento y les voy explicando lo más importante. Ustedes pausadamente pueden utilizar la estrategia que ustedes necesiten utilizar. Aquí este texto que, fíjense qué curioso, lo pusimos tanto en la narración y si echamos más hacia adelante también lo vamos a ver en la descripción, porque el texto es un texto narrativo descriptivo. Bueno, yo creo que aquí mismo es que se dice, ¿verdad? Que es narrativo descriptivo. Es un texto narrativo porque narra un suceso que le ocurrió a la señorita Fabiola, pero a la vez va describiendo cómo era ella y cómo era su familia y cómo era el lugar donde ellos se encontraban.
donde ellos vivían. Entonces, dice aquí que ese texto es un cuento, ¿verdad? Y que contiene, las palabras que están subrayadas son adjetivos. Los adjetivos sirven para la descripción. Ese texto es un texto narrativo descriptivo, pero nos vamos a centrar en la parte de la narración. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En la parte de la narración vamos a encontrar que hay unos personajes, hay un tiempo. Yo le mencionaba aquí arriba una estructura que es el inicio, en la presentación. Aquí en este cuento nos presentan a Fabiola, cómo era ella, pero no nos dice, por ejemplo, dónde vivía de una vez, sino que de una vez el narrador nos cuenta cómo era Fabiola. Ese tipo de narración tiene una técnica narrativa que la veremos ahora, cuando yo cierre este documento, en un documento que ustedes necesitan estudiar más ampliamente. Luego, ¿verdad? Nos la muestran a ella aquí, nos dicen cómo era ella, nos la están presentando. Es como que llegó Fabiola y nos dicen, miren, ella es Fabiola. Ella es una persona, y comienzan a decirnos cosas de ella, para que luego nos cuenten qué ocurrió con ella en alguna ocasión. Luego viene el nudo. Esta historia es de un chico que está contando un episodio que él recuerda de una maestra que él tenía, que era la señorita Fabiola. Y algo que ocurrió, por ejemplo, Fabiola no tenía muchos amigos, pero ella se hizo amiga de la familia del estudiante. Y un día, el papá del chico supo que el hermano de Fabiola arreglaba radios y le dieron esa misión de que le arreglara un radio. Aquí no está todo, pero yo he leído la historia completa. Y entonces ocurre algo interesante, y es que a pesar de que Fabiola era una persona muy calmada, cuando la familia del chico, que no dice el nombre del chico, conoce al que supuestamente arreglaba radio, ocurre un episodio donde una persona estaba arreglando el radio y no daba con el arreglo del radio, y lo que hace es que tira el radio, lo tira por ahí, lo bota. Pero lo que no se va a olvidar es el chico, de cómo era ella como profesora. Ese es el punto central de esa historia, que a pesar de que ella era muy fea y tenía una familia bastante ridícula, porque eran feos todos y eran jamones todos, como decimos en la República Dominicana, era una familia bastante peculiar, y él aprendió con ella, aprendió a leer y a escribir, y eso nunca lo olvida, ¿verdad? Entonces, de la narración no nos dice mucho aquí este documento, salta de una vez a la descripción. Por eso aprovechan que esto es un texto narrativo descriptivo, pero nosotros sí tenemos algo más amplio, porque la narración en sí misma es demasiado grande como para ponerlo dentro de un solo material. ¿Dónde podemos encontrar aquí? En este recurso para la lectura. Vamos a ver lo de la narración. Entonces, sabemos que narrar es contar o relatar un suceso o hecho
que puede ser real o imaginario. Eso lo vimos en el cuadrito, en el esquema de contenido. Al abordar ese tema de la narración, debemos tener en cuenta la historia, lo que se está narrando es la historia, el relato, el suceso. Esa historia presenta una acción. La acción son los acontecimientos o sucesos que se narran en la historia. En un cuento, por ejemplo, hay una acción principal y hay varias acciones que son secundarias. Como lectores, nosotros tenemos que saber cuál es la acción principal, como quien dice, el detonante que hace que sin esa acción el resto de la historia no tenga sentido. Y hay acciones que son secundarias, que no son tan importantes, que si yo quito una de ellas, la historia no pierde el sentido. Entonces ese relato, esas acciones que se relatan de acuerdo a algo que se llama el ritmo narrativo. O sea, cómo se va desarrollando la historia en una secuencia. Tengo a alguien con el micrófono abierto. No sé quién es, por favor, porque luego después no se escucha. El ritmo narrativo es la secuencia. Ok, déjame ver, porque eso no es momento. Recuerden que cuando yo estoy compartiendo pantalla no puedo ver quién está levantando la mano. Vamos a hacer las preguntas ahora. ¿Sí? Yo me voy a sentar por un momento porque tengo que hacer algo ahora. Está bien, entonces tú después ves el video. Voy a seguir explicando, sí. Si no después se pierde el hilo. Entonces, el ritmo narrativo, como les decía, es la secuencia de los acontecimientos, cómo se va narrando. Si es una narración rápida, porque de una vez ocurren las acciones, o si es una acción más lenta, porque me van detallando cada cosa paso a paso. Y aparece un personaje, por ejemplo, y agarran de ese personaje y me dicen toda su vida, y luego me dicen a alguien que está relacionado con ese personaje y me comienzan a hablar de ese alguien. Y así van haciendo una cadena. Si el ritmo narrativo se cuenta rápido, no hay mucho detalle, sino que los hechos son rápidos. De una vez comienza la historia, me presentan a los personajes, ocurre el hecho y se soluciona. Ese ritmo se llama condensación. Recuerden que una condensación, cuando decimos leche condensada, ¿verdad? Significa que ahí en esa leche está toda la sustancia. Aunque un poquito de leche, si usted le echa agua, usted puede hacer mucha leche con ella. Entonces lo mismo pasa con la historia que está narrada en ritmo de condensación. No se le dice tantas cosas a usted, ¿verdad? Pero con eso ya es suficiente. No dura mucho. Y la expansión es cuando el relato tarda, se demora, se detiene, le detallan demasiado, le dicen muchas cosas, incluso hay opiniones del narrador. Es lento, por eso dice se ralentiza. Le dicen demasiado, la historia es larga, hay muchos personajes. Eso se llama por expansión. Luego tenemos el orden de los acontecimientos. O sea, cómo se narra la historia. De acuerdo a la estructura que vimos, que era el comienzo, el nudo y el desenlace. Si la historia
si los acontecimientos se narran en un orden de que primero me comienzan a relatar, a decir dónde vive el personaje, cómo es el personaje, después cuál es el problema que le ocurre a ese personaje, todo lo que ese personaje sufre, lo que sufren los que están al lado de él, y luego cómo ese problema se soluciona. En ese orden tendremos dos estructuras. Una estructura externa, que es lo que yo puedo ver sin meterme en la historia profundamente, sin analizar la psicología de los personajes. Y una estructura interna, que es cuando yo necesito profundizar, analizar, irme más allá de qué quiso decir el narrador y que tal vez le estaba pasando tal cosa, porque como lectores podemos hacer eso. Entonces eso se llama estructura interna. En la estructura externa, que es la primera, lo que podemos ver es cómo está organizada la historia. Si está organizada en capítulos, no tenemos que leerlo porque ya lo vemos. Está organizada en capítulos, en partes, en párrafos. Los párrafos son largos, son cortos, hay una secuencia. Y la segunda estructura, que es la interna, ahí yo necesito leer para saber cómo se organizaron los acontecimientos. Si la estructura interna del cuento, si el cuento está narrado en un orden lineal, eso quiere decir que me dijeron, por ejemplo, con el caso de la señorita Fabiola. La señorita Fabiola fue mi maestra en los primeros cursos de cuando yo comencé a estudiar. Ella era una persona que vivía en un barrio llamado Miraflores. Vivía con sus padres, a pesar de su edad, y con sus hermanos, que no se sabe por qué algunos de ellos, incluyendo a la señorita, no se habían casado. Un día, miren, nada más comencé a contar la historia. Y cuando digo un día, ahí es que voy a comenzar a decir el nudo de la historia. ¿Qué pasó? Porque yo estoy relatando. Entonces digo lo que le pasó a la señorita Fabiola. Un día ella nos invitó a su casa y ahí descubrimos que su hermano arreglaba radio. Mi papá decidió ayudarlo ayudar a su hermano con el negocio de arreglar radio y llevarle un radio en el cual él escuchaba el partido de fútbol. En medio del arreglo, estoy hablando del nudo todavía, en medio del arreglo, el hermano de la señorita Fabiola, como no encontraba qué hacer con el radio, después de haberlo desarmado y vuelto a armar, le sobraron piezas y al no funcionar, agarró el radio y lo tiró, lo lanzó por la puerta. Mi padre lo único que hizo fue agarrar los desechos del radio, ir a la tienda, comprar uno nuevo y escuchar el partido de fútbol en un radio nuevo. Desde ese día nunca más supimos de la señorita Fabiola y de la familia de ella, ni de su hermano Héctor. O sea, yo he contado la historia en un orden lineal. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? O sea, ¿qué pasó al comienzo? Que me la presentaron, me dijeron quién era ella. ¿Qué pasó de segundo? Que es el nudo. El nudo es cuando se le lleva el radio al hermano, lo desarma. Y al final, la solución que tuvo el papá del chico de llevarse su radio desbaratado, ir a la tienda, comprar otro y comenzar a escuchar el partido en un radio nuevo.
Ese es el final. Esa narración está en orden cronológico o lineal. Pero si yo comenzara la historia sin haber dicho quién era Fabiola, sino comenzando de una vez con el nudo, el hermano de la señorita Fabiola se dedicaba a arreglar radios. Un día mi papá decidió llevarle el radio a Héctor, el hermano de la señorita Fabiola. Y usted comienza la historia y dice, ven acá, pero ¿quién es Fabiola? Ya me están hablando de una tal Fabiola, ¿y quién es esa? ¿Y quién es Héctor? ¿Y qué relación tiene? Ya comienza la historia como que ya usted estaba en medio del asunto, como si usted lo conociera, como si ya previamente se la habían contado. Así hay historias que comienzan así, no le dicen quiénes son los personajes, pero comienzan hablando de ellos de una vez. No le dicen cómo era, dónde vivían, y comienzan de una vez diciendo los problemas que ellos tienen. Este relato se llama in media res, porque comienza en medio de la narración sin previa aclaración de la historia. Es un comienzo abrupto para captar la atención del lector. Y el propósito es eso, que usted mismo se haga preguntas. Pero ¿verdad? Que hay quien es fulano y usted, eso le da interés leyendo para usted descubrir quién es fulano, que lo mencionaron y qué relación tiene con la tal Fabiola que mencionaron y todavía yo no sé quién es. Pero hay otro que se llama ruptura temporal. Ese es el orden de los acontecimientos, de lo que se está narrando. Esa ruptura temporal se da de acuerdo a 3 tipos de secuencia, 3, no 4. Está la flashback, que es cuando la historia comienza con el final. Mi papá, por ejemplo, mi papá decidió recoger los desechos del radio que Héctor había tirado a la calle e ir a la tienda y comprar un nuevo radio. Y comenzó la historia con el final. Y entonces luego es que le dicen qué fue lo que pasó hasta volver a llegar ahí. O sea, lo que sucede es que la señorita Fabiola, una maestra que yo tuve en el kinder, tenía un hermano que arreglaba radio. Un día decidimos llevarle el radio. O sea, comenzó con el final casi. Eso se llama flashback, retrospección. Hemos visto películas así. Hemos visto películas donde está el desastre. Comenzó la película con el final y a veces dice unos días antes, a veces le pone un anuncio a unos días antes de esta destrucción, y ahí comienza la historia hasta que llegan ahí de nuevo, que era el final. Eso se llama flashback. Está la ruptura temporal que se llama flash forward, que es cuando el narrador se adelanta en el tiempo para decirnos cosas que le van a ocurrir a los personajes, pero los mismos personajes todavía no lo anticipan. Nosotros como lectores no lo anticipamos y lo vemos más adelante, lo que el narrador nos dijo. Les voy a poner un ejemplo. Hay una historia de Juan Bosch que se llama La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Cuando la historia comienza, nos dicen que Encarnación Mendoza se escapó de la cárcel y llegó, tenía el deseo de ver a su familia y tenía 2 opciones para él esconderse hasta que estuviera oscuro y él pudiera llegar a su casa sin dificultad, sin que nadie lo viera, porque a él lo estaban buscando, él era un prófugo de la justicia. Entonces el narrador nos dice que de las 2 decisiones que él tenía, él podía esconderse en el cañaveral o esconderse en los vagones. Él decidió esconderse en el cañaveral. Y el narrador nos dice, nos adelanta,
que esa fue la peor decisión que él tomó. Como lectores, no sabemos por qué fue la peor decisión. Y eso nos motiva a seguir leyendo para querer saber por qué el narrador nos dijo que fue una decisión mala. Al final casi es que sabemos por qué el narrador al principio nos dijo que esa decisión que él tomó era mala. Esa se llama flash forward. Anticipan cosas de lo que le va a pasar a los personajes. Está el contrapunto, que es cuando hay una historia adentro de otra historia. Ustedes quizás han visto películas, pero yo he leído obras. Yo también he visto películas, pero he leído cuentos, historias, donde yo estoy leyendo, donde hay un personaje, ¿verdad?, que le está ocurriendo algo y a la vez él se pone a leer o alguien le narra una historia de otra persona. Por lo tanto, hay historias entrecruzadas. Se narra una historia dentro de una historia. Y a veces al final resulta, cuando termina la historia, resulta que todo era ficticio, que a nadie le pasó nada. Y nos metemos en eso de que, ven acá, pero ¿fue de verdad? ¿Le pasó a él o no le pasó a él? Ese se llama contrapunto, varias historias a lo largo de la narración. Y la circular es que la historia, como comienza, así mismo termina. Ustedes han visto películas que comienzan de una manera y se va al flashback contando de atrás para adelante, pero luego termina del mismo modo en que comenzó la historia. A esa se llama la ruptura temporal circular, porque hicieron como un círculo en la historia. Estoy en el punto de vista del narrador y punto de vista, pero antes voy a volver hacia atrás para recordarles. Ritmo narrativo, condensación, si es rápido, es una historia corta, no hay muchos personajes, me la cuentan de una vez. Expansión, si me le dan larga al asunto, yo queriendo que se me solucione el problema, yo como lectora, queriendo saber y como quiera, van ocurriendo más cosas y más cosas y más cosas. Me lo alargan el asunto. Orden de los acontecimientos, hay una estructura externa que es lo que podemos ver. El cuento está organizado en párrafos, es un cuento corto, es un cuento largo, es una novela que está organizada en capítulos, tiene partes, hace uso de muchos signos de puntuación o no, las oraciones son largas, eso es externo, lo que se ve sin yo leer. Interna, tengo que leer para saber el orden de los acontecimientos. Lineal, si lo cuento en un orden lógico, lo que va primero, lo que va segundo, lo que va tercero. En media res, si ya la historia comienza en medio del problema, sin presentarme a los personajes. Ruptura temporal, son de 4 tipos. Flashback, si me voy de atrás para adelante, o sea, del final al principio. Flash forward, si como narrador me da anticipos de lo que le va a ocurrir a los personajes. Contrapunto, si hay varias historias dentro de la misma historia. Y circular, si la historia comienza y así mismo termina. Comienza de una manera y termina con esa misma manera. Eso se llama circular. Punto de vista del narrador. El narrador, ya lo he mencionado, es la persona que nos presenta a los personajes, nos cuenta la historia, nos dice cómo son ellos. Es como ese personaje que inventó el escritor para que tenga contacto con nosotros los lectores. Pero ese personaje que inventó el escritor, si está involucrado en la historia,
es el que cuenta los hechos, porque le ocurrieron a él. Él es uno de los personajes, tiene nombre, porque generalmente el narrador no tiene nombre. Pero cuando un narrador tiene nombre, porque los hechos le ocurren a él o le ocurrieron a alguien que él conocía, ese narrador se llama de primera persona. Él está involucrado, él está contando lo que le ocurrió a su amigo, a la familia de su amigo, pero él también está dentro de la historia. Él realiza acciones junto con ese amigo que él está narrando. Esa se llama de primera persona. Él puede ser el protagonista o puede ser un testigo de lo que le ocurre a otro y está incluido en la historia. ¿Cómo me doy cuenta yo que la historia está en primera persona? Porque los verbos de la historia se conjugan en primera persona. Fulanito y yo íbamos a la misma escuela. Un día a nosotros nos ocurrió algo increíble. Ya yo sé que él está incluido y es de primera persona porque él es un personaje. Si él no tiene nombre, no se sabe quién es, pero él nos cuenta lo que le ocurre a otros, él no está incluido porque no le pasó a él, sino que le pasó a otro. Y es como si fuera un dios porque sabe todo lo que le ocurre, sabe el pasado, el presente y el futuro de esos personajes. Ese narrador se llama de tercera persona. Profe, no estoy contenta con lo que usted me dijo, todavía no entiendo. Cuando leemos la historia, los verbos de la narración están conjugados en tercera persona, como en la historia de Fabiola. Yo conocí a la señorita Fabiola. Ella era, y todo lo que se habla es de la señorita Fabiola y de su familia. Entonces, esa historia tiene tercera persona. Y esta es la segunda persona, esta es la menos común. Eso ustedes lo han visto. Yo lo he leído en varias historias y, por ejemplo, en esta semana ustedes tienen que leer un cuento y les voy a mostrar de dónde. Ustedes tienen que leer y hay historias que están en segunda persona. En segunda persona es que el narrador como que se sale de su papel y no me habla de los personajes nada más, sino que también me habla a mí como lectora. Me incluye dentro de la lectura y hasta me hace preguntas. Me dice, ¿y qué tú crees que le ocurrirá a fulano de tal si se va por ese camino? O sea, me incluyó. Me habla a mí como lectora directamente. Ese narrador se llama de segunda persona porque me está hablando de tú a tú. Por eso se llama segunda persona. La segunda persona en la conjugación de los verbos es tú y ustedes. Esa es la segunda persona. Tú, usted, ustedes. Y entonces cuando el narrador me incluye a mí, me habla de alguien, pero me incluye dentro de la historia, ese narrador se llama de segunda persona. Y estamos en el punto de vista del narrador, ¿verdad? Vienen los personajes. Los personajes son aquellas personas, animales o cosas, porque a veces son cosas. Hay historia donde son cosas las que hablan y las que realizan las acciones. Los personajes son los que realizan las acciones. Pueden ser personas en una historia que aunque es ficticia, pudiera ocurrir en la vida real. Pueden ser animales, como en las fábulas, y a veces se mezclan personas con animales. O pueden ser cosas.
y a veces se mezclan personas con cosas que hablan, cosas que tienen acciones. Entonces, esos personajes se clasifican. Están los principales, que nosotros llamamos en una película los protagonistas, puede ser uno o puede ser varios. Son aquellos tan importantes que no ocurre nada sin que ellos estén involucrados. Están los secundarios, que puede ser uno o varios. Son aquellos personajes que no son tan importantes, se relacionan con los protagonistas y algo se dice de ellos, no realizan muchas acciones. Y están las comparsas, terciarios o extras, también se llaman comparsas, personajes terciarios o extras, que son aquellos que no... Vimos una mujer que cruzó en la historia, vimos una mujer que cruzó con un jarro verde en la cabeza y después no se dijo más nada de ella. Nunca más. Y a veces como lectores decimos, ven acá, pero o viendo una película, ven acá, ¿y qué ocurrió con la mujer que apareció con el jarro verde en la cabeza? Nunca más supimos de ello. Porque la historia funciona, no pierde sentido sin ese personaje. Esos son los extras. Ustedes ven en las películas que hay mucha gente caminando en la calle, son actores esos. Son actores. Todo el que está en una película es un actor o es alguien que se buscó como extra para actuar en la película. Y tienen el compromiso de que no pueden mirar la cámara, ni pueden mirar a los actores famosos, porque si no se daña la escena. Y hay miles de gente cruzando la calle y no miran a los personajes, a menos que dentro del papel de ese extra esté que tiene que mirarlo. Si está llamando a la atención, porque claro, en la vida real, si una persona está gritando, todo el mundo lo mira. Si alguien lo está persiguiendo, todo el mundo lo mira. Pero si dentro de la película, sencillamente los actores principales están conversando y los extras están cruzando por la calle, ellos no miran a la cámara ni miran a los personajes, porque son parte de la película, pero no tienen ningún interés. O sea, si ellos salen, no pasa nada con la historia. Si ellos no salen, no pasa nada con la historia porque ellos no son importantes. Asimismo, hay en las narraciones ese tipo de personaje. Nunca más se vuelve a decir nada de ello. Hay dos maneras de caracterizar a los personajes. Está la manera directa y en este caso es el narrador quien hace eso. La manera directa de decirnos las características de los personajes es cuando el narrador habla por los personajes, nos dice cosas de ellos. Y la otra es, al revés. Es directa si el mismo personaje dice cómo es él. Él mismo da datos sobre él. Y la indirecta es cuando es el narrador que a través de los pensamientos, de comentarios, de las reacciones de los personajes, nos dice cómo son ellos. O uno mismo leyéndolo, uno se da cuenta de cómo son los personajes. Hay forma directa e indirecta de narrar. Hay estilo libre de narrar. Cuando se narra y el personaje y el narrador dice que fulano pensó o fulano dijo, esa se llama directa. Está el estilo indirecto, que es cuando el narrador dice, fulano pensó que le iba a ir bien. Ahí no es el narrador que actuó el personaje que actuó por su propia cuenta, sino es el narrador indirectamente que nos dice lo que él pensó.
Está el estilo libre, cuando es el narrador de tercera persona que recoge todo lo que dicen los personajes. Hay obras que son narradas de principio a fin y ningún personaje habla, no hay diálogos. Y está el monólogo, que es cuando un personaje habla consigo mismo. El monólogo es alguien que habla solo y habla consigo mismo. El tiempo, hay dos tiempos dentro de la historia. Está el tiempo externo o histórico, que es la manera en la que la narración me indica a mí en qué fecha, sin decirme años ni nada, ocurren esos hechos. Si es una historia reciente, moderna, si es una historia de la historia, pero ya de las ciencias sociales, no de la imaginación de una persona. ¿Y cómo yo lo sé? Lo sé por, al leer, me van a decir la descripción del ambiente, me van a decir los personajes y me van a decir sus costumbres. Y está el tiempo interno, que es si ocurrió dentro de la historia, si los hechos ocurrieron en unas horas, en varios días, en 10 años después, si fue en un momentito, si fue en unos segundos, ese es el tiempo interno. Hay saltos temporales, que a veces usted lo lee y dice, bueno, aquí esto es como 2 días después, o a la semana siguiente. Ese se llama tiempo interno. Repito, el tiempo externo o histórico lo vamos a saber leyendo si hay indicios de dónde ocurre la historia, que es el ambiente, el lugar, los personajes y las costumbres que tienen los personajes. Uno dice, ah, bueno, esa historia ocurrió en el siglo XX. ¿Por qué? Las costumbres, el ambiente, o es de antes de Cristo. ¿Cómo yo lo supe? Porque dentro de la historia me dieron algún indicio de que eso era así. Ahora, aunque la historia sea antes de Cristo, se está narrando sobre 2 discípulos o sobre personas que querían conocer al Mesías y no había nacido todavía. Entonces te dice que esa gente tenían 10 años esperando al Mesías y que 10 años después lo conocieron, lo vieron nacer. Entonces ya eso es tiempo interno, porque te dijeron hace varios días, o en el año pasado, o dentro de 5 días, o un momento después. O sea, uno lo va a ver con palabras específicas que te indican el tiempo interno. Los espacios son los lugares donde se desarrolla la historia. Hay espacios geográficos, ¿verdad? Te dicen, están los espacios sociales, que son en los espacios geográficos te dicen en una casa, en el bosque, y están los espacios sociales que tienen que ver con la cultura de la persona, la clase social, si es pobre, si es rico, y te dicen cómo es el ambiente, si estaba decorado, si no estaba decorado, si era una casa grande, pequeña. Esos son los escenarios o espacios. Y por último está el receptor, que eres tú como lector. Un escritor escribe una obra y va destinada a un lector, al cual se le llama receptor o destinatario. Los destinatarios somos nosotros, los que leemos. Si la historia es de un tipo específico, que solamente ese tipo, al que le gusta ese tipo de historia, lo va a leer, entonces
aquí tenemos una historia para un público específico. Pero si la historia es del gusto de cualquier tipo de público, entonces ese lector es un lector colectivo. Bien, entonces voy a hacer un repaso, porque esto es lo que los va a ayudar a ustedes a realizar la actividad 2. Repito, narrar es contar o relatar. La historia tiene un ritmo narrativo, es decir, cómo se va contando la historia, la secuencia narrativa, si es rápida o es lenta. Si es lenta se llama condensación. Si es rápida, perdón, si es lenta, si me lo cuentan rápido se llama condensación. Si me lo cuentan lentamente, detalladamente, pausadamente, largo, se llama expansión. El orden de los acontecimientos tiene dos estructuras, una externa, que no tengo ni siquiera que leerlo, lo puedo ver. Es de poca página, un cuento corto, es una historia larga, tiene 5 párrafos, tiene 10 párrafos, tiene 20 párrafos, está dividido en capítulos, tiene parte 1, parte 2. Eso lo puedo hacer sin leer. La estructura interna, tengo que leer, porque ahí me voy a dar cuenta si la historia es lineal, si es in media res, si es flashback, flash forward, contrapunto o circular. Leyendo también me voy a dar cuenta si el narrador es de tercera persona, lo sabe todo, habla de otros, no se incluye. De primera persona, habla de sí mismo o de otro, pero incluido dentro de la historia del otro. Y el de segunda persona es cuando el narrador me incluye a mí como lector. Los personajes, está el principal o protagonista o principales o protagonistas. Todo ocurre en redondo a esa persona. Nada ocurre sin él. Secundario, un segundo plano. Ahí se relacionan con los principales. Y las comparsas son los extras. No ejercen ninguna función en la historia. No hablan, se ven, pero no dicen nada. La manera de caracterizar los personajes, si me doy cuenta porque el narrador me dice detalles del personaje, o si leyendo veo sus pensamientos, los comentarios que puede hacer, yo misma me doy cuenta y me hago un juicio sobre ese personaje. La forma del diálogo es directo si el mismo personaje piensa o habla, es indirecto si el narrador piensa o habla por el personaje, es estilo libre en el caso del narrador de tercera persona, puede hacer las dos cosas a la vez, tanto hablar por el personaje como dejar que los personajes hablen, y está el monólogo, que es cuando un personaje habla consigo mismo. Está el tiempo histórico o externo, que tengo que leer para saber el ambiente, me va a decir, en la historia yo me voy a dar cuenta, aunque no me diga, por ejemplo, fue en el año 1500, pero ya yo sé que es una historia antigua, porque ya el ambiente es antiguo, ya yo sé que no es moderno. Si me están hablando de avión, computadora, tecnología, internet, wifi, ya yo sé que no es moderno. El tiempo externo, es moderno, es de ahora, no es antiguo. Los personajes, cómo ellos son, cómo se visten, las costumbres que ellos tienen. Ya yo me doy cuenta leyendo cuál es el tiempo externo o histórico de la obra. Ahora, el tiempo interno es dentro de la narración, cuando me dicen 5 días después, 2 días después, más tarde, unos segundos, en una hora, al año siguiente. O sea, hay palabras específicas que me indican el tiempo interno. El espacio es el lugar donde se desarrollan los hechos y el destinatario es a quién va dirigida la historia. Voy a hacer una pausa hasta aquí
Ay, verdad, tengo que devolverme. Para que ustedes me hagan preguntas sobre eso si quieren. Si están de acuerdo, si no sigo, el video se está generando y sigo. ¿Puedo seguir, chicos? De mi parte no hay pregunta. Sí. Ok, sigo. Y aún falta más por explicar. Sí, falta más, falta más. Falta más. Estamos en la unidad 5 y ese fue el que yo abrí. Este fue el que yo abrí, el que acabamos de ver, recurso para la lectura. Y este es el enlace, ese ustedes lo van a ver varias veces, de donde es una biblioteca digital. Eso es una biblioteca digital que yo se le he puesto en muchos lugares, porque a ustedes les toca elegir un cuento y leer un cuento de ahí. No pueden leer un cuento de ningún otro lado que no sea esa biblioteca digital. Y yo se la he puesto en muchos lugares para que ustedes la abran desde donde ustedes quieran. De hecho, ustedes pueden copiar el link y abrirlo por donde ustedes quieran. No tienen que entrar a la plataforma para abrirlo. Pueden copiar el link y abrirlo. ¿Cómo está estructurada esta página digital, esta biblioteca digital? Miren, ahí hay miles de cuentos, dice ahí. De verdad, hay miles. Está estructurada de diferentes maneras. Por autores, así es más difícil, porque hay autores que ustedes no lo conocen. Si yo, por ejemplo, le digo, Ciro Alegría, ustedes no lo saben, a pesar de que eso se le dio en tercero del bachillerato, que ahora se llama quinto. Ciro Alegría, Leopoldo Alas, Clarín. Por ejemplo, déjame ver, Pedro Antonio de Alarcón. Pero yo no le estaría diciendo nada a ustedes, mencionándole autores que ustedes no conocen. Porque yo sé que los mismos estudiantes, cuando tú se lo das al bachillerato, al año siguiente ya ellos no saben cuáles autores vimos. Entonces, esa es por autor. Está por autor y está en orden alfabético. A, B, C, D, E, F, G. Ese es por autor. Pero también está, miren, ahí está por autor. Y yo le dije, hay miles, porque de un solo autor a veces ponen hasta 17 y 20. Por eso es que hay miles. Miren todos los autores que hay. Está autores hasta la Z. De la Z nada más hay 4. Nada más hay 4 de la Z. Pero cuando abrimos uno de esos nos damos cuenta de que son muchas obras de ellos. Por eso hay miles. Miles de cuentos y de historias. Pero también, miren, entramos a esa biblioteca. No me interesa como autores, me voy hasta el final. Y lo busco por aquí. Cuentos, poemas no le aconsejo ni poemas, ni teatro, ni otro tipo de texto, ni sobre el arte de narrar. O es cuento o es mini cuentos. Y yo voy a abrir los dos. Si abro cuentos, entonces me dice, ay, ¿qué es esto? Limpie su PC. No, yo no quiero eso, yo no quiero limpiar ningún PC, está sucia. Déjame ver, porque cuando viene a ver no me lo deja abrir. Ok, ya ahí está. No me siguió dando por autores. No me lo sigue dando por autores. Déjame ver, porque está por. Ok, es aquí que yo lo tengo que elegir, en el índice de cuentos. Alfabético por título de cuentos. Es aquí. Aquí es que me lo va a dar por título. Ok. Ahí me dice desde la A
los cuentos que comienzan con A hasta la Z. Miren, si ustedes lo cuentan, son miles de cuentos, de verdad. Y le voy a dar para atrás porque es muy larga la lista. Usted elige el cuento que usted quiera. Pero yo recomiendo, miren, ese por título, yo, lo busqué por... aquí está es por título de cuentos, ¿verdad? Lo puedo buscar por el autor ahí, mírenlo ahí, donde dice alfabético por autor, cronológico por autor, o sea, quién nació primero, quién nació segundo, por los países de los autores. Pero a mí me gusta irme aquí. Mini cuentos. Mini cuentos está por autores y al lado te dice cuál es el cuento que tú vas a leer de ese autor. Miren, esa lista es más corta. Ven, mini cuento es lo que yo recomiendo. Porque los que son cuentos a veces tienen hasta 9 páginas. Y los mini cuentos hay bastante cortos que no los recomiendo porque es más difícil trabajar con un cuento muy corto. Después usted no encuentra qué responder. Y hay cuentos de una página. Por ejemplo, de Ahmed El Kelyoubi. Voy a ver Los ojos culpables. Miren qué corto, miren. ¿Verdad? Ese de ese personaje. Este que está aquí, que se llama la escopeta, ninguno de ustedes lo puede elegir porque ese cuento ya está analizado para que ustedes se guíen de cómo van a hacer el trabajo y ya está en la plataforma. Yo se lo voy a mostrar ahora. Entonces, por ejemplo, si vemos el de la escopeta, que es el que está analizado, es un cuento de una página. No es tan largo, pero no es tan corto. Este no deben elegirlo, ninguno, porque ya está ahí analizado. Vamos a ver. Déjame ver la revancha. Miren qué corto. O sea, usted elige mini cuentos y elige qué cuento usted va a leer. De esos. Usted no quiere leer ninguno de esos, pues lea cuento completo y es peor. Son magníficos esos cuentos, son buenísimos y tienen mensajes. Miren, por ejemplo, de ese autor pusieron 7 cuentos. A veces hay 2 nada más. Pero ahí. Hay dominicanos ahí también. Y están los cuentos de Juan Bosch, también está ahí, está por autor. Por autor usted busca a Bosch Juan y también está ahí. Esta es la biblioteca virtual. De ahí, solamente de ahí, usted puede leer un cuento. ¿Por qué? Porque cuando yo corrijo, yo me meto a su trabajo, abro el cuento que usted dijo que analizó y yo también lo veo para saber que usted lo hizo bien. Yo lo leo. Usted lo leyó, usted lo analizó, yo también lo leo. Porque después yo no voy a saber si usted lo hizo bien o mal, si yo no lo leo. Entonces, ese fue el que yo abrí, pero también está dentro del ejercicio. El glosario, yo no lo voy a abrir hoy, el glosario. Ustedes saben cuál es el procedimiento con el glosario. El glosario es para ustedes copiarlo y luego responder el crucigrama. Es el glosario de la narración. Y sí lo voy a abrir, porque es de lo que yo le expliqué. Miren por qué es importante el juego. Ya algunos estudiantes que no hicieron ni un solo juego fueron de los que sacaron baja nota. Algunos de ellos. Hay gente buena que sacó baja nota, pero la mayoría de los que sacaron 5, hubo como 2 personas que sacaron 5. Cuando yo les reviso las calificaciones,
No hicieron ningún juego, no se preocuparon. Miren lo que yo les expliqué, miren. Condensación, expansión, externa, histórico, media res, interna, lineal, monólogo, narración, observador. El glosario siempre es un resumen de lo que yo expliqué. Omnisciente, plano, protagonista, ralentización, redondo, ritmo, secundario. Por eso es importante el glosario. Y luego hacemos el juego con el glosario, que es un crucigrama. Yo no me voy a poner a abrirle el crucigrama porque es algo que ya yo he explicado. Tiene el mismo procedimiento. Vamos a ver las actividades. Y voy a ver la 2 primero. Esta vez voy a abrir la actividad 2. Es de lectura y análisis. Ay, Dios mío, ya hay un intento. Ay, mi madre. Tiene 2 intentos. Quiere decir que usted puede corregir, usted puede mandar el trabajo a la profesora, no estoy contento. Lo puede subir de nuevo. Y yo lo veo los 2. Yo veo los 2 intentos. No me gustó como lo hice. Tiene 2 oportunidades. Lo vamos a ver. Mírenlo aquí, dice, entra al entorno, que es la biblioteca que yo les mostré, ¿verdad? Miren, si la abro, me manda a la biblioteca. Entra ahí, te dice, y lee un cuento. Lean el mandato bien. Ustedes van a elegir un cuento, el que ustedes quieran. Ya les recomendé mini cuento, excepto, dice ahí, no puedes leer La Escopeta, porque fue el modelo que usó la profesora para explicarte esta actividad. ¿Verdad? Leen su cuento. Tienen este recurso que es el que yo le expliqué, por si acaso se le olvidó algo. Pero también lo pueden copiar, hacer un cuestionario, usar la estrategia o ver el video que la profesora explicó y no necesitan abrirlo de nuevo. Y van a responder esas 8 preguntas. Y ahí voy a aprovechar, atiendan, porque le voy a mostrar esto y la respuesta a la vez. Ustedes eligen uno y lo van a hacer como si fuera este. Dice la número 1, cuenta la historia con tus palabras. En 10 líneas, 2 párrafos. En 10 líneas. Mírenlo aquí. El cuento La Escopeta está narrado con las palabras de la persona que analizó esa historia. Usted lee el cuento y luego usted lo narra con sus palabras, no coja, no copie y pegue lo que dice el cuento. Dígalo usted con sus palabras. Mírenlo ahí. Ahí no dice de qué, por ejemplo, en él se cuenta la historia de Matías, un señor que se encontraba. No dice, Matías era un señor que se encontraba en el bosque. No. Es la persona que analizó este cuento que dice, yo leí ese cuento y ahí se narra esto. Es como si usted se lo estuviera contando a otra persona. Usted lo va a hacer en 10 líneas. Ahí hay más de 10 líneas. Ahí hay más de 10. Pero usted coge 10. Lo narra con sus palabras. ¿Ok? Oh, me sacó. No, míralo aquí. Maestra. La segunda pregunta es, el ritmo narrativo, ¿se acuerdan que el ritmo puede ser por condensación o expansión? La expansión se llama también ralentización. ¿Se acuerdan? Es corto, me dicen todo rápido, condensación. Lento, me dicen demasiados detalles, es por ralentización. Por ejemplo, aquí en el cuento, miren, dice,
Al detenerme en el análisis de lo leído, entiendo que para este cuento el escritor decidió escoger el ritmo narrativo de condensación, pues los hechos se cuentan de manera rápida y sencilla, sin ampliar tanto ni detenerse demasiado en los detalles, concentrándose así en lo esencial de la historia. Luego le dice a ustedes que vaya a la tensión narrativa y a las emociones producidas. Y dice, expresa en 3 párrafos los sentimientos y emociones que te produjo la lectura del minicuento que tú elegiste. Entonces, mírenlo aquí, la respuesta. Dice ella que después de haber leído el material sobre... no, es aquí. Confieso que mientras leía me lo disfrutaba tanto que sentí un poco de nostalgia al recordar mi lugar de origen, un lugar apacible, muy parecido al descrito. O, por ejemplo, ahí dice eso del señor Matías, pero a veces leemos una historia que nos produce rabia, nos produce pique. Yo creía que al personaje le iba a ir mejor, o yo pensaba que a ese malvado le iban a dar su merecido. O sea, ¿qué sentimientos te produjo a ti leer la historia? A veces usted lee una historia que le da paz, que le da tranquilidad, o alguna que lo alborota, ¿verdad? Entonces usted lo escribe. Eso es lo que le están diciendo ahí. Que diga en 3, o sea, diga 3 sentimientos o emociones que le produjo haber leído ese mini cuento. Luego va el número 4. El tiempo externo y el tiempo interno. Recuerde que el tiempo externo es el histórico. ¿Cómo lo sé? Por los personajes, el ambiente, sus costumbres. Ahí yo voy a decir si era una historia moderna, una historia actual, una historia del siglo pasado. Pero no lo puedo decir nada más así de que hay una historia antigua. Ajá. ¿Y cómo usted justifica que eso era una historia antigua? Tiene que explicar porque usted dijo que era antigua. Ahí usted tiene que decir, mire, los personajes eran de tal manera, por eso yo sé que es antigua, sus costumbres eran estas, el ambiente era de tal manera, o es actual, porque ahí me hablaron de aviones, de wifi, de tecnología, de la electricidad, de la pandemia. O sea, ya yo sé que es actual. Entonces, usted va a decir el tiempo externo. Y el interno, si los hechos ocurrieron en unos días, en 2 días, en varios días. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Dice, después de leer el material sobre la narración, ahora sé que cada narración tiene 2 tiempos. El externo, que es la época en la que ocurren los hechos, y el interno, que es la duración de la historia. Pues en la escopeta pienso que la época, ahí me está hablando del externo, que la época se remonta a muchos años atrás, en los que la caza era común para la gente en las aldeas rurales, hasta que se prohibió por aquello de preservar la fauna natural. Todo ocurre, al parecer, en época de verano, por la descripción que se ofrece en el cuento. Ese es el tiempo externo. En cuanto al tiempo interno, pude inferir que ese episodio pudo ocurrir en algunas 3 o 4 horas, visto así por el tiempo que dura Matías tratando de capturar a su presa. Luego, el canto de los pájaros, el sopor de Matías, o sea, el sopor quiere decir que él estaba muy cansado, y el sueño que le cayó. En fin, o sea, ella utilizó palabras para indicarnos el tiempo interno. Luego viene la pregunta número 5, el punto de vista del narrador. Si estaba en primera persona, segunda persona o tercera persona. Me salté una cosa y voy a volver para atrás, pero voy a terminar primero esto. Cuando vemos la historia decimos, ella dijo que es de tercera persona, ya que el narrador es omnisciente, lo sabe todo de una manera tal que nos parece
estar al lado de Matías y de su pájaro. Esa era la número 5. En la número 6, la estructura interna y externa. Recuerden que la estructura externa yo la puedo ver sin leer. Esta estructura de párrafo es corta, tiene partes, tiene capítulos. Y la interna tengo que leer para saber cómo está estructurada la historia. Vamos a verlo, la respuesta. Dice, su estructura externa se desarrolla entre oraciones y párrafos, algunos diálogos o intervenciones del narrador. En la interna pude observar que empieza de manera abrupta, sin explicación ni aclaración alguna. Ahí es donde usted va a decir si es lineal, in media res, si es flashback. Dice, avanzó entre los naranjos, comenzó la historia sin decirle quién era Matías primero. Eso significa que era in media res. Dice aquí, en el relato tenemos a Matías como protagonista. Ya eso es de los personajes, ¿verdad? Ya lo incluyó ahí. Dice aquí cuáles son los personajes principales, secundarios y comparsa. Los personajes, Matías es el principal, la mujer y los niños son secundarios y los muchachos de Matías, o sea, los trabajadores, son comparsas. Y la última pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia al realizar esta actividad? ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? Dice ella, realmente ha sido una experiencia maravillosa. Al leer me concentré y me uní tanto al texto que al final no quería que terminara. Para mí leer constituye una actividad intelectual fuera de serie y les recomiendo a todos que si no tienen el hábito de leer, por lo menos hágalo por obligación, pues de ahí vendrá su crecimiento léxico, su desenvolvimiento personal y profesional y, ¿por qué no?, el disfrute estético de la belleza literaria. Les animo a leer todos. Miren, esto ahí es lo que ustedes opinen. Si usted opinó, para mí esto fue demasiado difícil, no me gustó esta actividad porque tuve que dedicarle demasiado tiempo. Lo que ustedes escriban ahí, en la número 8, está bien. Pero que tenga coherencia, ¿verdad? Que no sea de que por usted salir de eso. Ya. Fue un disparate. Usted va a decir por qué fue un disparate. Fue sensacional. Usted tiene que decir por qué fue sensacional. Esa es la actividad 2. Le voy a mostrar un material que hay en la plataforma, que es ese mismo. Yo solo estoy mostrando en PDF, pero está en la plataforma. Vale 3 puntos. Tiene 2 oportunidades. Y le voy a mostrar ahora, mírenlo aquí. Está ahí ya. ¿Lo quieren descargar? ¿Lo quieren analizar pausadamente? Mírenlo ahí. Se llama modelo para responder la actividad 2 de lectura y análisis. Ese es el mismo que yo acabo de mostrarles. Y viene esta. Se me está descargando la computadora. Viene esta, que esta es bastante sencilla. Usted abre. Voy a entrar a la actividad. Recuerden que por aquí que ustedes entran. Pero yo entro por aquí porque yo soy profesora y no me puedo poner a realizar una actividad de ustedes. Miren, ustedes van a leer el texto. Ustedes van a leer este texto. Se lo voy a mostrar para que no quepa dudas de cuál es, porque es cortito. Y hay 2 historias. Se llama El murciélago. Mira, hay una que se llama El umbral. No es esa. Es la que se llama El murciélago. Es cortita la historia. Lean bien, porque luego ustedes me escriben para atrás. Profe, pero el falso y verdadero está mal. No está mal. Eso está revisado varias veces. A veces son ustedes que interpretan de una manera y en la historia lo dice de otra. Es un falso y verdadero
que usted primero lee ese texto y luego responde preguntas del texto. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué significa en el texto la palabra súbitamente? Y dice, significa rápidamente. Tiene que ver en el texto si de verdad es rápidamente. Recuerden que algo que se hace rápido no es que ocurre de repente. Algo rápido que usted lo hizo, bla, 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 bla. Algo súbitamente es que ocurre en un abrir y cerrar de ojos, repentinamente. ¿Verdad? Entonces, así le hacen preguntas de qué, de la lectura. Eso vale 2. O sea que esta semana son 5 puntos acumulables. Me voy con ustedes para que hagan las preguntas mientras voy cargando la computadora, la voy a poner a cargar. Ok. Preguntas. Tengo la computadora en la mano en lo que ustedes, en lo que la voy cargando. Yo tengo una. Dígame. Y la pregunta es, si la actividad 2 lleva tiempo, lleva mínimo de No, no tiempo. tiene tiempo, no. Es sin Porque tiempo límite. Luis, qué buena pregunta, excelente. sí, Se la voy porque a mostrar. la actividad 2 se lleva demasiado tiempo para analizar la lectura. Exacto. Por eso no tiene tiempo. No tiene tiempo. Atiéndeme, Luis. Okay. Ajá. Sí tiene hasta el domingo, ¿verdad? Ya el domingo tú no la puedes dejar abierta. Pero si tú la... Miren, yo di 2 oportunidades por si usted le mete la pata. Pero si usted la abre hoy, yo no estoy compartiendo pantalla ya, ¿verdad? No. Pantalla. Ok, la voy a compartir de nuevo. Si usted la abre hoy y usted no tuvo tiempo de trabajarla, miren, usted la puede abrir todas las veces que usted quiera. Usted la abrió la actividad y usted nada más leyó el cuento. Si usted no respondió nada y le dio a terminar, usted la puede abrir otro día y no le está corriendo el tiempo. La puede abrir hoy y comenzar a leer el cuento, nada más leerlo y ya. Y luego usted sigue mañana, no le cierra la actividad, a menos que usted le dé a cerrarla. Si usted metió la pata y se puso a llenar algo ahí, si usted llenó ahí, lo voy a mostrar ahora. Si usted se puso, ¿verdad? Usted leyó el cuento hoy. Y usted se puso a llenar cosas ahí. Y usted le dio a entregar y terminar. Solo así usted metió la pata. Ya usted perdió un intento. Pero si usted llenó, bueno, ya yo escribí mi 10 líneas de la pregunta 1. Ya la narré con mis palabras. Y usted agarra y lo cierra. No le da un intento nuevo. O sea, usted tiene su actividad abierta porque no tiene tiempo. La actividad no tiene tiempo. Porque eso es una cosa que no se hace de ahora para ahorita. Usted tiene que dedicar al menos 2 horas haciendo esa sola actividad. ¿De acuerdo? Entonces no importa. O sea, yo le puse 2 intentos por si usted metió la pata y la cerró. Le dio a enviar. Pero si usted la abre, se queda abierta. Ahora, si usted la abrió y no hizo nada, el domingo a las 11:59 le va a cerrar la actividad como que usted la hizo vacía. ¿Se entendió eso? O sea, usted tiene esas actividades sin tiempo, usted la puede abrir cuantas veces usted quiera. Lo único que usted es mejor tener todo aparte porque usted va a gastar internet. ¿Verdad?
Entonces no importa, Luis José. Solo si usted se pone a llenar y le da a entregar, se le va a cerrar un intento y todavía tiene otra oportunidad. Y esos intentos no se abren. O sea, esas no son cosas que se andan abriendo. Ay, me equivoqué. Déjame abrirlo de nuevo, porque es una actividad que se corrige. No es como las otras que se autocorregían. ¿Entiende? Entonces, tenga cuidado de cómo usted lo hace. Pero usted la puede abrir. Se salió de la plataforma, le va a seguir donde usted estaba, sin tiempo, porque no tiene tiempo, no le corre el reloj a ella. Okay. Pero como todas las actividades cierran el domingo a las 11:59, si usted no hizo nada, el domingo a las 11:59, me va a aparecer a mí, a la profesora Mayra, como que usted la dejó vacía, porque ya se acabó el tiempo. No hay un lunes para hacerlo, no hay otro lunes para hacerlo. Ah, sí, esa era la pregunta que yo iba a decir. Entonces tenemos el límite de tiempo antes que llegue el domingo. Exacto. O sea, límite de tiempo de hoy hasta sábado. Hasta el domingo a las 11:59 de la noche. O sea, para llenarlo antes del domingo. Yo me estoy refiriendo. No, tú lo puedes llenar de aquí al domingo. El domingo tú puedes comenzar, pero tú sabes lo que te conviene. Si te conviene, déjala para el domingo, ¿no? Porque si tú la dejas, si un estudiante deja una tarea para el último día y ese día le falló la energía eléctrica y le falló el internet, pues ya se embromó. No hay nada que hacer. Pero si el estudiante la hace con tiempo y le ocurre algo, ay, hoy no me pude conectar porque se me fue la luz. Ay, se me descargó el internet, se me descargó el celular, se me qué sé yo qué. La hace mañana. Nunca dejen de ninguna materia, nunca dejen el último día para hacer las cosas. Porque usted no sabe qué le va a pasar ese último día. Y ya no hay tiempo para resolver. Más ahora que estamos en temporada de lluvia y cosas así. De lluvia. Se va mucho la luz y el internet se daña mucho. Un buen hábito es el último día que usted trabaje el sábado. Pero le pasó algo porque no pudo ni viernes, ni sábado, ni miércoles, ni... Bueno, todavía tiene el domingo. Esperemos que ese día no le pase nada. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Sí. El video se generará. Ustedes verán sus videos. Tienen todos sus recursos ahí en la plataforma. Y también tengo el grupo abierto para cualquier cosa que ustedes quieran preguntar. Recuerden que no me pueden hacer preguntas en la mañana. Yo trabajo hasta las 4 de la tarde en un politécnico. Si me hacen preguntas en la mañana, yo lo voy a mirar y después les respondo. A cada rato yo tengo que decirle, mira, yo estoy trabajando, no puedo. A varios estudiantes de todas las secciones. Pregunte en la tarde. Y cuando yo pueda, o si usted quiere preguntar en la mañana, pero no se desespere porque quizás yo no le voy a responder de una vez. Porque yo estoy trabajando y trabajo con padres que son muy complicados, con papás, con niños pequeños, con estudiantes del bachillerato. Y es muy complicado eso, y con profesores. Es muy complicado. Yo soy coordinadora en un politécnico. Entonces, nada, chicos, nos vemos. Vamos a salirnos de la reunión para ver lo más rápido posible que yo pueda poner este video en la plataforma. Ok, gracias. Feliz resto de la tarde, chicos. Parece que te bueno. Que ver el video otra vez. Sí, hay que verlo de nuevo. Ok. Pase buena, profe. Bye, cuídense mucho.